Lorenzo, ¿por qué andamos en estos trotes de andar compartiendo nuestro punto de vista, nuestra opinión, en mesas, en reuniones? ¿De qué tanto sirve lo que hacemos y los esfuerzos de la pantalla, de la conexión, de mil cosas? La palabra de la opinión, ¿realmente modela, realmente influye, Lorenzo? Es buena la pregunta. Y fíjate, Julio, que como yo empecé en esto hace ya años, también me lo preguntaba cuando era en la época del PRI, ni siquiera del PRIAN, sino del PRI, Mondo y Lirondo. Decía yo, bueno, ¿y de qué sirve? Algunos colegas en el Colegio de México, uno que finalmente llegó a ser presidente del colegio, me dijo que hacía yo muy mal en andarme metiendo en los medios y opinando, que un académico tenía que quedarse en la academia. Bueno, Eso. afortunadamente no le hice caso, pero la idea de para qué sirve no la podía yo contestar. Entonces me quedé con esa simple respuesta, Julio, que no es, digamos, no es particularmente positiva, pero dije, bueno, si me quedo como académico, lo más que puedo hacer es ver a mis estudiantes, dar mi clase y escribir un libro o varios libros, pero tendré una audiencia muy pequeña. Entonces, vamos a intentar tener una audiencia mayor. Ya si esto sirve para algo más, para, digamos, influir en la opinión pública, etcétera, eso ya no lo sé. Ahora, Lorenzo, en todo este tiempo en el que has estado participando en diversos medios y aportando en la discusión pública, eh, ¿cuál es tu percepción? ¿Los cambios reales los hacen las élites intelectualizadas y formadas políticamente o las masas que siguen ideas? Pues a lo mejor ninguna de las dos, porque las élites intelectualizadas, etcétera, en realidad son marginales. Es entre los políticos profesionales la conexión que tengan con la sociedad, la respuesta que da la sociedad, y entonces vienen los cambios. Las élites intelectuales siguen esos cambios, los explican, pero no son particularmente importantes. Somos, ahí sí ya me incluyo, somos testigos, somos analistas, pero ¿qué tanto podemos hacer? No lo sé. Mira, en mi investigación, en mi propia investigación, reconstruir la historia en el siglo XX y los temas que me interesaron, pude encontrar un montón de artículos, libros, periódicos que me permitieron recrear ese pasado inmediato. Entonces me propuse que ser parte de eso para que en el futuro, si alguien quiere entender la época en que viví, bueno, modestamente puede acudir, entre otras de las muchas fuentes a las que se puede acudir, a lo que escribí y a lo que dije, porque ya pueden haber grabaciones como esta, y tratar de usarme para explicar el México y el mundo en el que yo viví y que ellos lo entiendan. Sí, Lorenzo, y le voy dando el redondeo a la pregunta central que está en este momento en el chat y en muchos de quienes hoy nos acompañan en esta videocharla. ¿Por qué tomaste la decisión de salir de un programa donde tu voz contrastaba justamente con otras y llegaba a un público distinto del que habitualmente puede estar escuchando
con beneplácito y con gusto tus ideas y tus opiniones, doctor. Ya sabía yo que ibas a llegar a ese punto. Fíjate que me llama la atención que te hayas fijado en eso, porque yo no pensé que tuviera mayor importancia el que yo me saliera de un periódico, de un programa, etcétera. Era un asunto, bueno, pues muy personal. Cuando empecé a escribir en periódico, bueno, empecé en el Excelsior. Ahí me salí porque realmente lo de Regino Díaz Redondo no me cuadraba del todo, pero luego conseguí un espacio en Reforma y cuando salí de Reforma no dije nada. Me pidieron que si quería yo podía explicar mi salida. No, dije, ¿para qué lo explico ya? Vámonos. Si ustedes lo que quieren es, me dijeron que estaban muy pobres y que necesitaban ahorrar. Bueno, pues entonces yo fui uno de sus ahorros. Luego me abrieron un espacio en el Universal y un buen día me dijeron que pues nada más me podían pagar la mitad. Pues está bien, no era por dinero. Luego me dijeron que ya no me podían pagar nada y entonces dije, bueno, es un trabajo de todas maneras. Así de gratis, pues no tiene mucho sentido. Mientras estaba yo con Carmen, estaba yo viendo los años, mucho más de 10 años, 15 años, por ahí en 2011 empezamos, creo, o antes, y me sentía yo a gusto. Entonces es el sentirme a gusto lo que me motivaba, lo que me importaba. Las mesas, esas mesas, cuando Carmen las dirigía y éramos 4 o 5, como con Gutiérrez Vivó, que también me interesó mucho hasta que él ya no dejó de dirigir, bueno, dejó el escenario, pero me sentía yo realmente a gusto en esas discusiones, como que se me recargaban las pilas y por unos días estaba yo muy a gusto, ya se veía yendo la carga y otra vez otra mesa. Y en ese intercambio de opiniones no siempre coincidíamos, ni con Gutiérrez Vivón, ni con Carmen, ni con los otros personajes que estaban en las mesas, pero eran muy vitales. Ahora, eso servía de algo. Pues yo pensaba que quizás sí, pero a lo mejor no. Entonces, esa duda la dejé a un lado. Bueno, ¿sirve o no sirve? Pues para eso me entrenaron, para el análisis de lo social, de lo político, de lo histórico. Y si no entro en lo que me entrenaron, bueno, pues entonces, ¿para qué estoy en este mundo? Ahora, tomo partido. Siempre tomé partido. Yo me sentí siempre a la izquierda. Hubo un tiempo en que había muchos en el mundo académico, sobre todo en la UNAM, muy a la izquierda. Y realmente si yo no sabía de tal o cual filósofo, además de Marx, tal o cual interpretación, porque eran muy, muy celosos, ¿no? Unos eran de una corriente, otros eran de otra corriente. Yo no tenía ninguna. Entonces navegué solo en el mundo de la teoría política de izquierda, pero yo me consideraba de izquierda, me considero. Luego vi que algunos de esa izquierda terminaron en la derecha. Claro. Creo que, no sé, a lo mejor exagero, pero creo que yo no he cambiado. Entonces, ese análisis de México, mal o regular o bien que hago, lo hago desde una posición política consciente desde el principio, desde que estaba yo en mi licenciatura. Claro. Y eso eso me motiva mucho. Claro. Ahora, Lorenzo, estás donde estás a gusto.
¿Qué es lo que hizo que ya no estuvieras a gusto en este programa de radio? Pues mira, yo le dije a Carmen vía un intermediario, una gente que trabaja con ella, mis razones. No pensaba yo hacerlas públicas. ¿Para qué? Porque ¿qué le importa a otros lo que las razones que tenga yo? Interesa, en la medida en que interesa, mi análisis. Pero Carmen me dijo a través de este intermediario que si Porfirio podía, Patiño. Porfirio Patiño, que si podía hacer público las líneas que le mandé diciéndole que, bueno, estaba yo, fueron muchos años, estaba yo agradecido, pero que realmente sentía que su público no tenía mayor interés en lo que yo decía, porque el país cambió y cambió mucho y está cambiando. Y entonces, de ese México en el que yo empecé, dominado por el PRI, al México de hoy, bueno, es muy, digamos, muy plural. Y ya los públicos sí se interesan por los análisis de con quienes están de acuerdo y se lanzan en contra de los que no están de acuerdo, sobre todo ahora que hay los medios electrónicos. Entonces te pueden decir hasta de lo que te vas a morir. Yo por eso no veo mucho lo que dicen ahí, pero me di cuenta que no era ese el público. Yo ¿para qué los hacía rabiar? Y para qué le causaba problemas a Carmen teniéndome a mí allí, si ella ya había formado su equipo con personas con las cuales comparte su visión del mundo. Entonces consideré que era prudente pues retirarme de allí para no ser un estorbo y en lo personal para no ser objeto de sus comentarios mordaces y de su crítica. Dije, no, pues hay momentos en que sabes que en una casa ya no te quieren. Entonces, ¿para qué insistes en quedarte allí de arrimado? Oye, Lorenzo, pero ¿la casa no te quería o la audiencia de fuera de la casa? O lo pongo más en concreto, tu no estar a gusto era por una audiencia. A mí en el chat y en todos lados me tunden mañana, tarde y noche con lo que no te imaginas y yo sigo adelante. Entonces te pregunto, ¿fue la audiencia o fue la situación o el cambio editorial del Mira, programa y de la conducción? fue el cambio de México, fue el cambio dentro del programa, porque originalmente era un intercambio bien interesante entre Carmen, los otros miembros de la mesa, cuando estaba Sergio Aguayo, Denise Dresser, en fin, éramos varios con opiniones diversas y a veces chocábamos, pero entrábamos en la discusión, en el intercambio de ideas. Luego me fui quedando solo y Carmen me daba unos minutos para que yo expusiera lo que yo quisiera, ya ni me preguntaba qué es lo que eh, iba yo a comentar. Y es un poco quedarte hablando en el desierto. Dije, no, pues así, mejor este espacio que lo ocupe otra persona con la que ella pueda dialogar, quiera dialogar, y ya buscaré otro lado. ¿Piensas que te fueron echando fuera? Y digamos que resultaba irrelevante. Pero ¿cómo va a ser tu pensamiento y tu voz irrelevante? Es una voz, discúlpame que lo diga con toda puntualidad, fundamental, a favor o en contra, para estar de acuerdo o en desacuerdo. Pues es una voz fundamental. Julio, No exagero. te lo digo en serio. No es nada más
una forma vana de opinar, es que no sé si soy fundamental o no. Lo que me motiva es tratar de entender a México y el mundo que lo rodea, y luego en estos espacios intercambiar las ideas como lo hacemos tú y yo. A veces no estamos de acuerdo, ¿eh? Recordemos varias veces no hemos estado de acuerdo, pero ¿qué importa? Sí, claro. El punto es una buena intercambio de ideas, un tete a tete. Si tú dices, bueno, pues esta elección de los miembros del Poder Judicial no es lo que dicen que es, y tienes tus entrevistados que dicen que los acordeones, que fue fraude, que, bueno, está bien. Yo tengo otra visión y podemos discutirlas, y a la vez a lo mejor hasta cambiamos un poco nuestras posiciones respectivas. Pero cuando ya no tienes ningún eco, te dejan hablar y tú no sabes si eso es lo que se quería, si, qué es lo que el público estaba interesado. Yo escogía ya los últimos meses, pues mi tema, y para no chocar mucho, escogía yo temas de política internacional, donde no hay mucho que chocar. Hay que hacer la crítica del imperio, y eso es más o menos aceptable en casi todos los ámbitos de la discusión pública en México. Híjole, bueno, pues Lorenzo, voy a dejar ese tema que sé que es el que mucho le interesa a la audiencia, pero lo que habíamos platicado también era pedirte tu valoración de cómo van evolucionando los medios de comunicación en México. Nos diste algunos ejemplos de tu paso por algunos periódicos impresos en los que publicabas tu columna, pero a estas alturas, ¿cómo ves la evolución o involución de los medios públicos, los medios privados en nuestro México, en cambio, Lorenzo? Bueno, los grandes medios, las televisoras, te seré muy franco, no las veo. No aguanto ver a Televisa y a TV Azteca y sus otras estaciones. La vida es corta para andar perdiendo el tiempo Sí. con eso. Entonces, si hay que ver televisión, veo las noticias y los comentarios en el ancho mundo, en las televisoras y estaciones de otros países. Y eso es una de los cambios básicos, porque cuando yo empecé a dar mis opiniones y a hacer mis análisis, el grueso de los mexicanos no teníamos muchas opciones. Ahora tenemos tantas que realmente te saturan de noticias. ¿Cuándo iba uno a pensar que Rusia iba a tener su canal de televisión y que tú podías ver RT aquí, que si quieres ver BBC, que si quieres ver CNN, que si quieres ver NBC? Bueno, todo esto es un mundo fantástico. Entonces, quien quiera entrarle al ancho mundo de los medios, ya no tiene que preocuparse mucho por México, que si hay buenos periódicos o buena televisión, no la hay. Pero la pluralidad está ya en el gran mundo, y en esto que estamos nosotros aquí, en esto que te saltas los canales de televisión y tú puedes entrar a un mundo que en buena medida se parece al de la televisión, sin los cortapisas y cómo son duros de cambiar los conductores, los dueños de las televisoras. Entonces los mandas por un tubo, pero México tiene ahora y eso sí es que ha cambiado, Julio, es enorme
la variedad de fuentes de información. Y entonces, gentes como tú, que de manera independiente van armando su sitio y el público va entendiéndolo, hacen esto una situación inédita, increíble. Si doy el salto a 30 años atrás, ¿cuándo iba yo a imaginar que iba a haber tal capacidad de expresión, de entrar en contacto con el gran público por esta vía? Pues vaya que sí ha cambiado. Claro que Sí, siguen los mismos periódicos, la misma pequeña y estúpida prensa nacional, con excepciones, porque yo sí considero que hay excepciones en la prensa, por no decir que La Jornada es el, ujú, es el periódico que yo leo. Antes, todavía en mi casa, recibía yo como 6 o 7 periódicos en papel. Ahora no recibo más que uno, pero me siento más informado que antes. claro. Entonces, la riqueza del mundo de la información y donde uno puede, ¿cómo es este caso? Puedo hablar contigo y tener un público que antes estaba absolutamente vedado. Y Claro, eso sí me entusiasma y es parte de la pluralidad política y de la democratización de México, porque sí, lentamente, con muchos tropezones, estamos yendo hacia la democratización. Es una vida mucho más rica la vida política de ahora, con todas sus corrupciones y eh, fallas, pero yo me siento más, eh, me es muy atractivo comparando mi mundo de ahorita al de hace 30 o 40 años cuando empecé en, a escribir para, eh, bueno, para el Excelsior sí, y todos estos medios. Oye, Lorenzo, em, recuerdo antes de que entráramos a esta entrevista, a esta plática, recordaba que a principios de todo este proceso a veces teníamos ahí ciertas discusiones o diferencia porque yo insistía mucho en que si había un cambio de régimen y si verdaderamente las transformaciones iban a ser perdurables y profundas. En ese contexto, te pregunto, una de las áreas en las que no se ha podido avanzar es en la relación con los medios de comunicación, particularmente los electrónicos y particularmente los de televisión abierta. Hoy tenemos una Televisa, sede cuna de acciones que deberían ser profundamente penalizadas, como es lo del Palomar y toda esta serie de fabricación de sí, mentiras y de agresiones a intereses públicos desde una televisora privada. Televisión Azteca no sé, pero a mí me parece inabordable, inaccesible el poder escuchar tanta referencia tramposamente elaborada y dirigida contra un proceso de cambio en México. Te pregunto concretamente, ¿la 4T debería de actuar para regular la actuación de esas televisoras abiertas y para someterlas al auténtico interés popular que es la base de sus concesiones? yo creo que no, Julio. Preferible que se vayan desmoronando solas, porque a final de cuentas las elecciones muestran que todo el discurso que viene de televisión azteca y de Televisa no pudo finalmente evitar que cuando las urnas realmente se abrieron a un escrutinio verdadero, sin trampas, sin fraudes. Hay una derecha en México, sí, puede ser el 30% de la opinión eh, pública, de los votos, del activismo de la derecha, pero hay un amplio espectro en el centro y a la izquierda que hace
hasta cierto punto irrelevante a estas televisoras. Ya no son un gran negocio hasta donde tengo yo entendido, pero en fin, como no me importa si son o no gran negocio, sino como medios para entregarle al ciudadano una visión plural del mundo, no sirven. No. Y yo creo que el ciudadano mexicano tampoco se cree ya lo que dice Alatorre o lo que sale en Latinus o Loret de Mola. Todas estas cosas ya se convirtieron en buena medida en irrelevantes, pero la inercia está allí. Entonces, dices tú, regularlas. Mira, más vale ir, que caigan por su propio peso. En algún momento tiene que venirse abajo esto, porque no es un negocio redituable ahora. Antes podían ser, extorsionar al, Sí, al gobierno, ¿no? Si no me das esto y no me das aquello, mi línea informativa va a variar. Pero finalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con sus fallas y sus grandes logros, lo hizo a contracorriente de, de estos medios, de estos grandes medios electrónicos. claro. Eso me parece fantástico, sin necesidad de que llegue una orden. Ahora sí, este es las ondas hertzianas son del pueblo, y ustedes las están usando, mal usando, en contra de los intereses populares. Ahora les viene la guillotina. Bueno, no, porque ya también tenemos experiencias de dictaduras, hasta de izquierda, que no, más vale que caigan por su propio peso. Si alguien quiere enterarse de su mundo y de su medio por vía de estas televisoras, pues muy su gusto, que con su pan se lo coman. Es su decisión de estar viendo cosas idiotas en, en estos medios, y si esa es su voluntad, que se queden con su voluntad. Bueno, Lorenzo, dejaría yo de ser periodista si no te preguntara hoy, aunque ya llevemos largo rato de estar platicando, pero pedirte por favor tu opinión, tu perspectiva respecto a lo que hoy está sucediendo en la relación México-Estados Unidos, particularmente en el tema de las declaraciones hoy de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, que acusa a la presidenta de México de alentar la violencia política en manifestaciones contra la migración, contra las redadas antimigratorias en Estados Unidos. ¿Qué opinas de este momento, de lo que implica, a mí me parece, pero tú nos darás mayor luz, un ir sembrando condiciones, etiquetas, estigmatización para tratar de que fluyan mejor todos los nefastos propósitos intervencionistas de Donald Trump? ¿Qué opinas del momento que estamos viviendo y la revuelta o la ebullición de migrantes y ciudadanos nacidos en Estados Unidos, pero de origen mexicano, en Estados Unidos, Lorenzo? Mira, hay ahora en Estados Unidos, está el tema del taco, ¿no? Sí, Eh, irónico. Muy bueno eso. Sí. Trump always chickens out, ¿no? Ajá, Siempre se echa para atrás, dice, ajá. y es el taco. Ese es como han rotulado la política de Trump. Bueno, no siempre se echa para atrás, pero sí es un momento muy peculiar de la evolución política de Estados Unidos, la baja calidad de su élite política. Esta secretaria no se distingue por ser, hay que reconocer que en algunos momentos los miembros del gabinete norteamericano eran gente
muy preparada, muy inteligente, podían ser conservadores, imperialistas, de derecha, etcétera, pero no tarugos. Vamos a poner el caso que todos conocemos a Henry Kissinger, maestro de Harvard, y un tipo en más de un sentido nefasto, hizo todo lo posible por acabar con el gobierno chileno de Allende y llevar al dictador Pinochet por tantos años a dirigir ese país. Es criminal la actitud de ese líder político, pero de que era bien preparado, inteligente, ni duda. Ahora, son el gabinete de Trump es realmente de muy baja calidad. Entonces, la crítica que le hace la secretaria de Seguridad, ¿cómo se llama el de su secretaría? De Seguridad Interior. De Seguridad Interior. Y intelectualmente es un cero. Sí. Sí, es agradable, tiene una bonita figura, etcétera, pero como gente pensante, no da para más. Hay que preguntarse hasta dónde ha llegado la evolución o involución del sistema político norteamericano que permite que estas gentes estén en esos lugares, y entonces acusa a Sheinbaum de algo que no tiene sentido. Pero dentro de ese sinsentido sí hay un sentido de fondo. En buena medida, Trump creó las condiciones para lo que está ocurriendo en Los Ángeles y en California. Y no lo digo nada más yo, lo dicen incluso The Economist, que es una revista de derecha, pero muy inteligente. Entonces, hay algo de haber casi preparado esto. Hoy estaba recordando una novela de Jorge Cepeda Patterson, no sé si tú tuviste oportunidad de leerla, creo que se llama El dilema de Penélope. Y ahí hay, toda la trama es una organización republicana de derecha que quiere reelegir a su líder, que ya fue presidente, entonces es Trump, obviamente, y que genera una situación de miedo en California. Contratan a un grupo de sicarios de origen mexicano para que causen asesinatos sin ton ni son, sin sentido, para introducir esa atmósfera de peligro, y que entonces el candidato de derecha se coloque otra vez en el liderazgo por defender el orden de Estados Unidos, la ley, etcétera, pero hacen todo lo posible, incluso asesinatos, para que crezca esta imagen de que están al borde del caos, y luego ellos van a introducir el orden. Todo es como, sí, como lo señalan algunos de los críticos, no nada más en el The Economist, sino en el New York Times, algunas de las columnas, es como si lo hubieran preparado. Entonces hay un espectáculo, le gustan mucho los espectáculos, va a tener este gran desfile como los rusos y los chinos en la Plaza Roja de Moscú o en Tiananmen, y con un montón de tropas, porque le encanta el espectáculo, porque en realidad él nunca hizo carrera política, sino hizo carrera en el espectáculo y en la venta de bienes raíces, con la herencia que le dejó su padre. Entonces la acusación y la fórmula, la secretaria de Seguridad Interior, de Homeland Security, es bastante mediocre, y claro, como tiene a Trump de respaldo,
pues desde allí, desde la presidencia, desde la Casa Blanca, se lanza contra Sheinbaum porque supongo que desearían en México un gobierno por lo menos de centro derecha o de derecha de plano, se sentirían más a gusto, más identificados. Este gobierno vecino de un país que no es un gran poder y que al lado de los Estados Unidos, que va hacia la derecha, se inclina por la izquierda, ha de ser molesto. Llama la atención que durante muchos años, Estados Unidos se preocupó por no crearle problemas al gobierno mexicano, de desestabilizarlo. Intentó desestabilizarlo a principios del siglo, cuando estalló la revolución, cuando contribuyeron al asesinato de Madero, etcétera, etcétera. Pero a partir de los 1930, incluyendo el cardenismo, el gobierno o las élites gobernantes en Estados Unidos concluyeron que lo mejor era tener un vecino estable y no estropearlo. Si ese vecino tenía un partido único, si era corrupto, no importaba, había que tolerarlo porque garantizaba la estabilidad. Ahora parece que lo que no quieren es la estabilidad o les importa un pepino y entonces pueden causarle problemas a Claudia Sheinbaum, pues ¿por qué no? Pero eso va en contra del interés de largo plazo de Estados Unidos, que es no tener un México inestable. Y la garantía de eso es ahorita Claudia y un cambio hacia la izquierda en una sociedad tan de concentración de la riqueza tan brutal, pero como a ellos también les interesa seguir concentrando la riqueza, pues han decidido que quizá no les cae bien el gobierno mexicano.